Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al IES, gracias también al Instituto de Estudios de la Sociedad por darnos la oportunidad aquí de enfrentar otro debate. Esta vez vamos a hablar de la cultura de la cancelación y la universidad en general. Y para esto tenemos a nuestros invitados, al autor de uno de estos, el paper donde nos vamos a basar, Manfred Svensson, investigador senior del IES, doctor en filosofía, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, autor de diversos libros y publicaciones. Manfred, bienvenido. Y a este otro lado, el escritor, columnista, decimos siempre periodista de oficio también, académico, Rafael Gumucio. Rafael, bienvenido. Bueno, la cultura de la cancelación se ha transformado, y eso es lo que plantea, ¿cierto, Manfred, en una característica de la cultura contemporánea, que se ha expandido y que se sigue expandiendo no solamente aquí en Chile, sino que a nivel global. Y está impactando de distintas maneras en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Y en este escrito se pone el foco en los efectos que esta cultura de la cancelación tiene en un espacio tan importante como es la universidad, que debiera ser un espacio de intercambio de ideas lo más diversa posible, abierta al debate, y precisamente es aquí donde se ha dado en diferentes partes del mundo, pero también aquí en Chile, esta cultura de la cancelación. Los casos abundan, enumerando varios de los últimos casos tal vez que hemos conocido aquí en nuestro país. Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, que fue increpado por alumnos que exigían su salida de un recinto universitario después de dar una charla, una exposición sobre el daño que la violencia política trae a la democracia. Esto fue en noviembre del año pasado, 2023. 5 años antes, el escritor Rafael Gumucio, aquí a mi izquierda, quien en 2018 se vio forzado a redactar una disculpa pública tras criticar las tomas universitarias feministas, que en ese momento paralizaban varias universidades, también enfrentó algo parecido. Ese mismo año, José Antonio Kast fue golpeado y expulsado de la Universidad Arturo Prat en Iquique. A fines de mayo de este año, la profesora Gladys Briceño de la UNCE fue denunciada por una alumna como sionista, una acusación que después resultó además ser falsa, y un grupo de estudiantes pidió su desvinculación de la universidad. Esto no es un fenómeno nuevo, la censura ha existido siempre de diferentes maneras, pero no hace mucho que estamos hablando de la cultura de la cancelación. Y claro, si bien esto no es un fenómeno nuevo, sí tiene características nuevas. Por ejemplo, que estas nuevas formas de censura provienen con frecuencia desde abajo, desde los mismos estudiantes en el caso de la universidad. Es algo, eso, que no lo habíamos visto antes. Bueno, hay otras características de la cancelación, que es que, aunque no siempre se logre, tiene efectos, y sus efectos, la autocensura, son masivos. O sea, las personas, los profesores, los estudiantes terminan evitando o tratando de evitar expresar sus ideas solamente por temor a convertirse en sujetos de cancelación. Y a veces, en los medios lo sabemos muy bien, la autocensura termina siendo peor que la censura efectiva y concreta. Y con esto se termina por tener, o se acentúa la homogeneidad del mundo académico, justamente en un mundo que debe tener la mayor riqueza de ideas posible. Y se agudiza, y eso es parte de lo que tú planteas, Manfred, esta brecha entre la universidad y la sociedad, que termina siendo, irónicamente, más diversa. Bueno, quiero partir por preguntarte, Manfred, ¿por qué se te ocurre escribir sobre esto? ¿Qué está pasando en las universidades que a ti te pareció necesario empujar este debate? Ya, bueno, muchas gracias, Connie, muchas gracias a todos por estar presentes. Yo creo que el hecho de que estén presentes muestra que efectivamente hay aquí un tema del cual hablar, y eso es lo que, por supuesto, impulsó la redacción de esto. El término cultura de la cancelación es relativamente reciente, porque hay algo relativamente reciente aquí, ¿no? Y si uno piensa no en la discusión chilena, sino en la discusión global y particularmente norteamericana, donde arranca esto, es bastante claro que es justo una década atrás que esto cobra fuerza. Yo relato varios de los casos célebres ahí, son justamente todos del 2014, ¿no? En 10 años, eso tal vez alcanzó cierto pic en Estados Unidos. Ya hablaremos si es que esto está
yéndose abajo, deteniéndose, o si hay motivos para pensar que seguirá creciendo, pero claro, una vez que ha llegado a una primera cumbre, digamos, obviamente hay una serie de diagnósticos, ¿no? Hay diagnósticos del tipo, esto es algo propio de la cultura académica norteamericana, no nos golpea tan fuertemente acá, o los casos de acá son algo indigno de ser considerado, o bien hay diagnósticos que reconocen la existencia del fenómeno, pero dicen, no, esta gente que llora porque la cancela es en realidad gente incancelable, ¿no? Gente que ya tienen una voz instalada, privilegiada, y lo que hacen es lamentarse porque llegan otras voces a situarse al lado de ellos, y por tanto no hay verdadera cancelación, sino simplemente pérdida de privilegios. Ese argumento que circula con bastante fuerza fuera de Chile también se ha empezado a escuchar acá, uno lo lee en una que otra columna, y en fin, creo que entonces una vez que uno tiene esos diagnósticos en disputa, es bueno darle una vuelta más detenida y ver dónde se sitúa uno respecto del fenómeno, respecto de su envergadura, respecto de las posibilidades de que esto continúe creciendo, respecto del tipo de oposición que ya experimenta, y qué me parece a mí, ¿no? Que en principio, por supuesto, son menos los casos que uno cuenta en Chile, pero por lo pronto, aunque fueran pocos, esto es un problema importante, y eso ya sería razón para detenerse en el asunto y tomarlo en serio, pero muy fundamental es también lo siguiente, ¿no? Que una cosa es el número de personas que efectivamente reciben algún tipo de sanción o son obligadas a retractarse o sufren una desvinculación. Si uno mira el fenómeno así, uno va a decir, ven, en Chile esto no ocurre mucho, ¿no? Otra cosa es si uno mira el efecto que tienen esos casos, por contados que sean, sobre el resto de la vida universitaria y de la vida intelectual de un país, por supuesto, que excede las universidades. Y ahí uno se topa con motivos de preocupación mayor, parece, ¿no? Porque una cosa es el acto oficial de censura, otra cosa es la cultura que se genera en torno a eso, ¿no? Tal vez en esto es particularmente pertinente la expresión, ¿no? Cultura de la cancelación. Eso no significa que toda nuestra cultura está marcado por la censura, ¿no? Es como cuando la gente dice vivimos en una cultura de la violación o cultura de la muerte, o sea, no, eso no significa que esto atraviese toda nuestra cultura. Significa que aquí tenemos que atender no a una instancia de decisión, a una institución que está realizando actos de censura, sino justamente a un patrón cultural que lo cual nos preocupa, ¿no? Porque lo que se traduce es justamente en frecuentes actos de autocensura, ¿no? Y eso puede, por lo pronto, es más invisible a nuestros ojos, ¿no? Nosotros vemos un acto oficial de desvinculación o de retractación, porque es un acto público visible. Un acto de autocensura lo vemos cuando hay un estudio que encuesta a académicos y les pregunta a ustedes cuán frecuente es que esté preguntándose si acaso va a decir lo que piensa en sus artículos o en sus clases o lo que sea. Bueno, eso no lo vemos. O requerimos de instrumentos especiales para verlo, ¿no? Bueno, entonces cuando esos instrumentos se aplican, es bien masiva la presencia del fenómeno. Hay un estudio del 2022 en Estados Unidos que reporta un 25% de profesores que reconocen autocensurarse de modo significativo en sus publicaciones. Bueno, eso creo que es bastante. Es un cuarto del profesorado, ¿no? Entonces, bueno, si eso no es un hecho masivo del cual tomar nota, y preguntarnos cómo eso repercute sobre sus estudiantes, y como decía, no solo sobre la universidad, sino sobre la relación de la universidad con su entorno, bueno, ¿qué sería? Tópico digno de discusión. Gracias por esta primera introducción, Manfred. Vamos a la idea que conversemos. Quiero darle la palabra ahora a Rafael, que, como decíamos y como contamos aquí, cuentas tú también en el escrito, fuiste víctima directa de la cancelación. No sé si te sientes víctima, bueno, Rafael, pero cuéntanos, yo creo que nos gustaría contar, que nos cuentes tu experiencia y cómo ves desde ese punto de vista, además de
de ser académico, de enfrentar a los estudiantes y a las estudiantes en esta cultura de la cancelación. Sí, bueno, voy a hacerme cargo de ser el niño símbolo acá de la cancelación. No fui cancelado. Quise decirlo así. No fui cancelado porque sigo haciendo clases en la universidad y no tuve ninguna represalia de parte de la dirección. Generalmente en Chile eso sucede, que la directiva o los rectores o los decanos no hacen demasiado caso, cosa que no es para nada cierto en Estados Unidos. Bueno, yo creo, saludar el primero Manfred, me encantó el estudio, yo lo conocí por un tema entre los católicos y los protestantes, y yo creo que sí es un tema muy parecido en el sentido de que evidentemente la cultura de cancelación o la cultura del victimismo es algo que tiene mucho más que ver con la religión que con el pensamiento, si fuese una cosa ideológica se puede discutir ideológicamente, si es una cosa religiosa evidentemente que frente a las convicciones y la fe de las personas es muy difícil la discusión, y yo creo que el fenómeno es más de naturaleza religiosa que de naturaleza intelectual. Yo no me retracté obligado, ¿no? Nadie me puso una pistola en el pecho y me obligó, porque además sería... yo me retracté porque evidentemente los dichos que veía que fueron el causante me parecían bastante estúpidos, mal reproducidos. No es que no estuviera de acuerdo con lo que decía, pero era dicho en tono... uno era una conversación sobre el libro y me pasé de un poco de la raya en el sentido de ser un poco demasiado vistoso, y el otro era una entrevista, la tercera, en que los dichos eran perfectamente exactos pero muy mal dichos, y además en titular decía que este era un fenómeno hasta ese momento más bien de mujeres de clase media sin muchos problemas laborales. Evidentemente me refería a una toma universitaria en la escuela de Derecho. Evidentemente la gente que está en la escuela de Derecho, estudiantes, no son personas generalmente de clase media, generalmente sin otra cosa laboral. Sonaba muy despectivo, pero era una simple constatación realista del asunto. Ahora me interesa mucho, en mi caso, en todos los casos, cómo esto sucede, digamos. Cómo se llega a esto. No a ser cancelado, pero no lo fui, ni nadie que yo conozca lo ha sido, pero cómo se llega a la idea de que se puede pedir, en el caso de un estudiante de periodismo, expulsar a un profesor por sus opiniones, o sea que es muy contradictorio con lo que se está estudiando, digamos. ¿Cómo se llega a eso? Y lo estoy viendo ahora, cómo se está realizando en el caso, por ejemplo, del espectro autista. Hay cada vez más, veo personas que hablan, que son autistas o que abogan, que están utilizando la visión de Judith Butler y la teoría de Judith Butler aplicada, como se aplicó a la disforia de género, al caso del autismo o del espectro autista. Esto empieza, bueno, en la UDP empieza con la visita de Judith Butler, que vino varias veces, y yo fui a una de su conversatorio y me quedé abismado por la inteligencia intelectual. Era muy inteligente, pero su teoría no resistía ni el menor análisis más o menos crítico, digamos. O sea, se basaba en la idea de que la biología no existe, cosa que todo el mundo sabe que la biología existe, digamos. Entonces, primero pasa esto, luego lo que escribe la Elena en el Museo de Bellas Artes se transforma en un discurso más o menos repetitivo, cada vez más mediocre, de anticolonial, de Judith Butler, de Derrida, de Foucault, absolutamente inaplicable como está aplicado en ese caso. O sea, el primero en enojarse sería Michel Foucault, porque Michel Foucault nunca quería ser un lenguaje consensual, sino justamente un lenguaje de discusión al consenso o al poder. Bueno, se transforma en un discurso más o menos poderoso. Y luego empieza esto, que pasa ahora con el autismo y pasó con la disforia de género, y es que los profesores, los decanos, las personas tienen natural preocupación, compasión, sobre un tema del que no saben. Yo no sé no soy trans, no tengo ese problema, o no soy autista. Bueno, yo soy neurodivergente, así que podría, pero yo no soy de ese tema. Me preocupa, tengo por supuesto compasión, preocupación, pero no sé el tema, entonces empiezo a hablar con gente que sabe. Primero que vive el problema y luego gente que sabe. Y en esa gente que vive, por supuesto, personas que... Pero empieza a infiltrarse gente que no sabe del tema,
pero que sí tienen esa teoría previa, y entonces que tiene respuesta para todo. Tú le preguntás y ellos saben todo, tienen una respuesta absolutamente que no tiene que ver generalmente con el tema, o tiene tangencialmente, pero entonces tú hablas con alguien, entonces, no, la transexualidad es un tema colonial, es un tema que tiene que ver con el reparto del poder y los privilegios, sí, pero no. Y empieza como a entrar, y entonces como uno no sabe mucho el tema, y se siente un poco, bueno, yo no soy trans, quizás yo tengo mi privilegio, yo soy, ya, no soy homosexual, no soy mujer, bueno, mejor no me meto en este tema, digamos, no me meto, y dejo que haya un departamento, y que ese departamento se mueva solo, que hagan sus cosas, es la idea de hagan sus cosas, que es una cosa absolutamente despectiva y absolutamente colonial, y en ese sentido, pero hagan sus cosas, que se reúnan las mujeres, que se reúnan los trans, que hagan sus cosas, que hagan sus cosas. A mí no me preocupa porque yo soy parte de ese grupo, los colectivos, los dejo hacer. Y de repente el departamento empieza a exigir cosas. Bueno, mira, está bien, exigen cosas, hay que darle un poco. Esto todavía no me toca a mí, todavía yo estoy aquí haciendo mi clase de derecho, de lo que sea, y hago mi clase y alabo a la monarquía y nadie me preocupa, nadie me importa nada. Después empiezan el departamento a decirle a los alumnos, usted no puede, ¿cómo el profesor alaba la monarquía? Si usted no... aquí tenemos que, lo que Manfred describe, aquí tenemos una agenda de cambio de la sociedad y cambio del mundo, pero no marxista, sino un cambio del mundo religioso, digamos, una etapa de salvación o de purificación social que empieza con pedir perdón por lo que uno es. Esto ya los trans o los neurodivergentes están fuera ya del asunto, es decir, ese ya no, ni siquiera hablan ellos, hablan personas que ya no son ni trans, ni homosexuales, o son homosexuales o no son, da lo mismo, hablan por la gente de color, los negros, gente que no es negra, hablan por los pobres, gente que no es pobre, ya esto empieza a ser una cosa que ya no tiene nada que ver con, por supuesto que el tema real, la disforia de género queda fuera del asunto, nadie se preocupa realmente de ese asunto, realmente estas personas sus abogados no hablan de ese tema, y empieza a entrar este debate que empieza a entrar justamente a la sala de clase, y el profesor que hacía clase de derecho romano, el que hablaba bien de la monarquía, y empiezan a haber alumnos que le dicen, no puede usted hablar ya de la monarquía, ya usted tiene que preocuparse, y llega el decano y dice, mejor no hables de estas cosas de la monarquía, ten más cuidado, puedes hablar de la monarquía, pero di gente en situación de monarca, digamos, o algo así, y empieza como a hablar otro idioma, digamos. Entonces, me habla, pero ni los alumnos ni sus abogados son tontos y se dan cuenta perfectamente. Y empiezan a la exigencia de un derecho que se basa, como digo, en un derecho absolutamente real y en un asunto que es real, digamos. Para mí, en el caso del Mario feminista, fue el caso para mí más paradigmático, porque es evidente que en Chile teníamos una deuda con las mujeres, es evidente que había una segregación social, sexual, personal, es evidente que el tema del femicidio es un tema gravísimo, todo eso es evidente. Yo no conocía a nadie en la universidad que estuviera en contra de eso, o sea, no conocía a nadie que aplaudiera el femicidio o aplaudiera, pero sí había poca conciencia, por ejemplo, de que los rectores y decanos de la universidad eran casi todos hombres. Había un tema real, había un tema que tenía, por supuesto, en realidad, pero las consecuencias de eso y lo que se llegó a eso no tenía a veces ya ninguna relación con el asunto, y llegamos a un paro de mujeres que se tomaron en la universidad, y hubo una huelga de hambre muy divertida porque era una huelga de hambre enmascarada, así que las personas podían seguir comiendo sin que supiéramos si comían o no, porque estaban bajo una máscara. Y había también ahí algo que no está en el trabajo de Manfred, pero que sí me parece súper importante. Había un desafío a las reglas democráticas liberales, al liberalismo democrático. O sea, esa toma era sin consultar al centro alumno, fuera del centro alumno, que era feminista, por lo demás. Y entonces había un abierto desafío a las reglas del liberalismo representativo, digamos, que creo que es uno de los temas muy importantes
de este asunto. Es decir, es agenda, en Estados Unidos es más visible aún, porque como el liberalismo de izquierda se llama liberalismo, aún se ve más claramente que el liberalismo está contra el liberalismo. O sea, el ultraliberalismo es aliberal o antiliberal. Que yo creo que el gran movimiento del mundo hoy es la pelea entre liberales y antiliberales. Por eso la alianza, para todos incomprensible, para mí perfectamente legítima, entre Irán, el islamismo más radical y el feminismo más radical, o el feminismo o los grupos más radicalizados dentro de esta cultura, digamos. Uno diría, pero ¿cómo puede ser que el feminismo radical esté viendo con buenos ojos lo que pasa en Irán? Que no. La alianza de ellos es el antiliberalismo. En todo el resto no están de acuerdo en nada, digamos. Pero en su desafío a la lógica liberal están de acuerdo. Entonces, ese es más o menos el panorama. Y llega a un momento, creo, de crisis en Estados Unidos, cuando en el tema palestino se le está pidiendo a los estudiantes judíos que abjuren de su identidad judía. Muchos lo están haciendo, por supuesto, pero es algo más difícil, mucho más difícil, que yo puedo abjurar de mi privilegio, puedo decir, ya, abandono mi privilegio, con lo cual nunca lo abandono, así que los privilegios son inabandonables, digamos. Uno no, por más que uno diga que no es privilegiado, mira Manuel Riesco del Sábado, que ha abjurado su privilegio y sigue viviendo de su privilegio como un privilegiado, digamos. Los privilegiados no es culpa de él, digamos, pero ¿qué puede hacer? Un privilegiado, no sé, Mariano Puga se fue de puro obrero, pero seguía siendo Mariano Puga, se lo veía y uno veía que no era... Bueno, el privilegio es inabjurable, por lo cual yo puedo decir, sí, abandono el privilegio. Luego, abandono mi heteronormatividad, sí, ¿qué significa eso? Pero pedirle a estudiantes judíos que abjuren de su judaísmo va a llevar a un momento de crisis, y de hecho por eso vimos esto de los rectores de la universidad y vimos un momento de crisis. No sé si se va a resolver, no sé si va a pasar lo que pasó en Chile, que es un país bendito en ese sentido, de que la convención constituyente y todo lo que pasó hicieron ver que esta idea cristalizada en un proyecto no eran ni populares ni de ninguna, que no penetraban la sociedad. No sé si eso va a pasar, no soy optimista, pero sí creo que ha llegado un momento de crisis porque se está viendo la renuncia a una identidad que ya es previa a la otra renuncia, que en el fondo no tenía ningún problema. O sea, sí, de problema, no tenía que apurar de su libertad de movimiento. No era menor el problema. No. Manfred, quiero preguntarte cómo ves digamos la descripción de Rafael acerca de cómo se produce esto en el caso de las universidades, pero también por qué es tan importante y por qué el foco por eso está puesto en las universidades, porque la cultura de la cancelación la hemos visto también en otras partes. No sé, hemos visto, estoy pensando, el último caso que podría tal vez, lo quiero poner sobre la mesa, si es cancelación o no es cancelación, el caso de Isabel Amor, por ejemplo, que duró 48 horas contratada después de haber entrado por la alta dirección pública al CERNAMEG, y termina siendo sacada por, no está bien claro, pero por algo que ella habría pensado, porque lo manifestó en una entrevista que nunca salió publicada, o por ser hija de, o por no condenar tanto a su padre. Bueno, por eso digo yo que la cancelación la hemos visto no solamente en las universidades, pero quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que es tan grave que exista esta cultura de la cancelación o que se inserte en las universidades? Lo hemos visto, como lo describía recién Rafael, en Estados Unidos, donde ha sido súper evidente. No sé si acá se traduce en algo parecido, es diferente, pero efectivamente lo estamos viendo, y quiero que nos expliques desde tu mirada por qué especialmente grave en la universidad. Ya, bueno, voy a seguir un orden muy dudoso, veamos qué pasa. Pero partiendo por lo último que mencionamos, ¿no? Porque es un caso interesante, porque no tenemos claro si es que lo decisivo fue alguna declaración o el vínculo familiar, ¿no? O en qué sentido exacto están conectadas las dos cosas. Estamos hablando del caso de Isabel Amor. Claro. ¿A ti te parece que es cancelación? ¿Qué pasa? El término cancelación es relativamente difuso, ¿no? Y el término cultura también es relativamente difuso.
Entonces, claro, y el Rafa mismo tenía dudas sobre cuánto se aplica a su caso esto, ¿no? Y con razón, ¿no? Porque hay casos nítidos, ¿no? En que uno dice, esta persona fue desvinculada, ya, esta persona fue sancionada, o esta persona se le hizo sentir que más vale que dé un pie atrás o exprese de otro modo lo que procuró decir. Ya, todas estas cosas tienen muchos grados, ¿no? Claro, una desvinculación es un caso más manifiesto, ¿no? Ya. O sea, tiene una consecuencia concreta. Claro, Pero tú mismo dices en tu escrito que si bien la consecuencia más radical es que alguien lo desvinculen o tenga que salir obligadamente, pero varias veces cuando la cancelación no logra eso, igual deja un manto de censura que ya eso es lo suficientemente dañino. Una discusión en torno al caso de un profesor de una facultad naturalmente determina el ambiente intelectual que va a reinar en esa facultad, aunque nadie haya sufrido una consecuencia drástica. Bueno, aquí tenemos un caso en que alguien sí enfrentó una consecuencia más drástica, pero como notaba, es interesante que no esté claro si lo clave es haber, dicho algo herético o no. Y parece que no, ¿no? Que no dijo algo que constituyera discurso inaceptable, ¿no? O sea, parece que lo dijo, pero no es la publicación de eso lo que la... Claro, pero la entrevista donde lo dijo no fue publicada, sino que quedó como un borrador. Por lo tanto, algunos dicen, pero lo pensó. Claro, sí. Y esto, claro, me lleva a la alusión que hizo Rafael al carácter religioso o semi-religioso que uno podría atribuirle algo así, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, mejor precisemos y claro, hay algo en esta dimensión, pero incluso si uno lo pone ahí, es una patología religiosa lo que uno está viendo, no el tipo de disputa religiosa en la que hay tesis enfrentadas que en sus mejores momentos logran cierta comunicación, ¿no? Por duro que sea el trato recíproco, ¿no? Aquí uno tiene situaciones en las que no es solo la herejía, ¿no? Sino más que tesis falsas, es tesis dañinas, lo que está en discusión, ¿no? Lo que tal persona ha dicho, o el vínculo que tiene tal persona con tal actor, o el vínculo que tiene con tal pasado, eso hace que su presencia aquí dañe a los alumnos, ¿no? O el hecho de que tal profesor haya escrito esto invalida la existencia de tal grupo de alumnos. Esto es distinto de hacer una afirmación equivocada y ser juzgado por esa afirmación equivocada, ¿no? El que está acusado de afirmaciones equivocadas, por severo que sea el modo en que se describe esas afirmaciones, bueno, está en condiciones de defenderse y decir, no, lo que yo digo es verdadero, químenme si quieren, pero yo sostengo esto, ¿no? Hay intercambio de razones todavía, ¿no? Y aquí estamos ante algo que, bueno, en algún sentido se parece, digamos, a un tipo de inquisición, pero en otros sentidos hay que notar también las diferencias. Y claro, las diferencias nos llevan al plano, digamos, de carácter terapéutico de nuestra cultura, ¿no? De carácter central que tiene la percepción de daño, de lo central que se ha vuelto el bienestar estudiantil, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto que tiene una dimensión correcta, ¿no? Pero esto puede tener una hipertrofia tremenda. Estamos hablando de daño psicológico, emocional en el fondo, que claro. con lo difícil que es definir eso, porque uno podría decir, todos aquí en esta sala podemos tener diferentes sensibilidades y sentirnos dañados por distintas cosas. Porque ¿qué ocurre? Porque ¿quién juzga eso, no? ¿Y qué ocurre, no? Que el concepto de daño en estas discusiones tiene o tenía un lugar muy importante para garantizar la amplitud, ¿no? De lo que estaba abierto a discusión, ¿no? El principio de daño en un texto clásico como Sobre la libertad de John Stuart Mill, el papel que desempeña, ¿no? Uno puede decir que es el contrario al que está desempeñando hoy, ¿no? Es mientras no haya daño a terceros, ¿no? Bueno, discutamos, ¿no? ¿Y qué ocurre, no? Ese principio funciona con esas consecuencias, mientras que el concepto de daño sea un concepto bien delimitado, ¿no? Pero nosotros estamos en una circunstancia en la que, como tú bien señalas, el concepto de daño es el que se ha ampliado, ¿no? Y uno tiene todo un rango de daños distintos de fácilmente identificable, digamos, en sede penal, ¿no? Entonces tenemos daños psicológicos, daños al honor, daños
de diversa índole. Y al mismo tiempo, las instancias que hacía notar Rafael, ¿no? Instancias dentro de las instituciones de educación que van adquiriendo cierta autonomía y que juzgan sobre la existencia de ese daño. Bueno, y luego una vez que uno ha empoderado esas instancias, no va a decir que no les puede dar la razón nunca, ¿no? Sino que terminará muchas veces dándoles la razón en alguna medida, ¿no? Y esa medida puede ser creciente, ¿no? Y en parte así creo que uno va efectivamente llegando a este tipo de circunstancias que, como decía, tiene efectos fuera de la universidad y dentro de la universidad. Estos ámbitos no están desvinculados, ¿no? Evidentemente. Las universidades son el lugar donde se forma una parte fundamental de las capas dirigentes de un país. Crecientemente son el lugar exclusivo de formación del liderazgo político de los países. ¿Cuánto tiempo hace desde que grandes liderazgos políticos nacen de otros espacios, del mundo sindical, donde fuere, ¿no? Vienen de las universidades. Por lo tanto, el tipo de cultura que reina en la universidad, bueno, el tipo de cultura que uno lentamente tendrá que esperar que reine en un país. Por suerte no, ¿no? Por suerte no, porque la mayor parte de los grandes filósofos y pensadores no están en la universidad, digamos. Eso es lo que en alguna medida sirve contrapeso, ¿no? Claro, pero ¿a dónde lleva esto, no? A que, claro, hay motivos para decir esta ola se está conteniendo. Hay algunos motivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay... ¿Cuáles? La ola de cancelación, sí, ¿no? Sí. Claro, pero muy sencillo, ¿no? ¿cuáles son esos motivos para pensar de manera como positiva que se está conteniendo y no que está ampliándose? Claro, el hecho sencillo de que hay voces hoy públicamente opuestas a esto, ¿no? Y estoy pensando en voces a nivel global, ¿no? Eso hace 10 años no era una realidad. Hoy hay conciencia muy extendida de que esto tiene consecuencias severas para la universidad, para la sociedad, y hay voces visibles, preocupadas de esto, preocupadas no solo de esto, sino del tipo de cultura en la que esto ha crecido y se ha desarrollado, por supuesto. Pero, claro, eso no nos debe tranquilizar, ¿no? Porque el hecho de que haya una resistencia a este tipo de fenómenos no significa que el fenómeno vaya a quedar por eso contenido, ¿no? Porque claro, nosotros todavía tenemos que ver qué pasa cuando hayan pasado 10, 20, 30 años de gente formada en ese ambiente teniendo cargos de autoridad, ¿no? Aquí todavía nos puede esto deparar muchas sorpresas, ¿no? Y luego está lo siguiente, ¿no? Aquí no solamente hay un problema de uniformidad ideológica de las universidades, cosa que en parte se encuentra entre las explicaciones, sino que un problema más elemental de formación humana, ¿no? Para que la gente no se sienta dañada por cada cosa que escucha, bueno, tiene que estar formada no en la universidad, sino formada en su experiencia humana más elemental, familiar, escolar, en cierta resistencia a la frustración, en cierto espíritu, digamos, de aventura, de correr riesgos, de enfrentar oposición. Da lo mismo lo que pase en la discusión académica con esto, si es que las personas no están siendo formadas en eso, ¿no? Entonces, claro, que uno tenga una educación sobreprotectora y que fomente el tipo de educación elemental que hoy estamos teniendo, que bueno, están sentadas las bases para que esto siga creciendo, ¿no? Rafa, ¿cómo ves esa parte tú? ¿Cómo se están formando hoy día los y las estudiantes bajo esta cultura, ya no vamos a decir solo de la cancelación, sino que esta sobreprotección que se les hace a veces o que se le está haciendo a los estudiantes? ¿Cómo lo ves tú con tus propios estudiantes? No, yo creo que tiene razón Manfred y se ha estudiado. Además creo que la pandemia y sus efectos negativos han potenciado esto, no por culpa de nadie, sino por culpa de la irresponsabilidad absoluta de los gobiernos justamente en sobreproteger.
también esto tiene que ver mucho con los medios, no con los tuyos, sino con las redes sociales, las redes sociales y la forma de conversación en la red, digamos. Las universidades también son un reflejo de lo que pasa en la red, y por lo demás las universidades norteamericanas recientemente han estudiado los fenómenos actuales, es decir, hay profesores de rock, profesores de rap, y entonces, claro, si la universidad se hubiese dedicado a los estudios clásicos, no tendríamos este problema, pero el profesor de rap evidentemente está conectado con el rap y habla del rap. Yo creo que es absurdo que el alumno haga rap, me parece súper bien, pero que el profesor haga rap no tiene mucho sentido, porque le está quitando a los alumnos el derecho a rebelarse, digamos. Entonces, las universidades, sobre todo en Estados Unidos, no quieren que nadie se rebele, con lo cual la rebeldía es enseñada de manera académica, lo cual ya pierde todo el sentido. Eso es bastante central, digamos. La filosofía de Michel Foucault y de Deleuze y de todo esto es una filosofía que justamente quita el horizonte y el bien del mal. O sea, es una filosofía nietzscheana, no busca el bien, no busca mejorar, no tiene nada terapéutico, al revés. Es evidentemente enloquecedora. Evidentemente también hay que conocer la cultura francesa para entender que en Francia se puede decir cualquier cosa y no tiene consecuencias en tu vida. Digamos, Michel Foucault podía hablar en contra del poder y cobraba un sueldo de la universidad y no le parecía contradictorio, digamos, trabajar en las instituciones más académicamente más reaccionarias, en el sentido que parte del Estado francés no le parecía contradictorio. Esto tiene que ver con una tradición cultural que es muy accentuada en Francia, que tiene que ver con el surrealismo o con el simbolismo, que nace con Baudelaire y que sigue aún, pero que para un americano es incomprensible, porque un americano no puede ver una película sin saber cuáles son los malos y cuáles son los buenos. Entonces, evidentemente ellos no están capacitados para leer a Michel Foucault o a leer cualquier cosa que no sea eminentemente práctica. Bueno, esto es un comentario para que me cancelen. Pero quiero decir, también me preocupan dos cosas. Esto tiene mucho que ver con las redes, tiene que ver con la forma en que las redes se desarrollan y el diálogo que hay en las redes. La cancelación, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, en el mundo es completamente diaria, pero completamente revertible porque es una especie de economía. Es decir, Kevin Spacey es cancelado, luego se expone todo su vida sexual, luego 5 años después, cuando ya está en la ruina, va a un talk show y cuenta que está en la ruina, luego él pasa a ser una víctima, luego hay que contratarlo de nuevo, luego después es una economía. Para mí el caso más simbólico es Alain Delon, que es una de las personas más funables del mundo, digamos, abandonó un hijo, le pegaba a la mujer, era el hombre más funable del mundo, nunca fue funado, primero porque a él le importaba una mierda si lo funaron o no, y luego porque era demasiado guapo como para funar. Lo era, bueno. Demasiado guapo. Esa economía de los medios, de la forma en que el Twitter influye en la universidad, y la universidad tiene el inconveniente para eso, de que los profesores solemos ser personas infantilizadas por nuestra propia profesión, digamos. Somos gente que vivimos con adolescentes, con jóvenes, no vivimos en el mundo de los negocios, no vivimos en el mundo de la bolsa, vivimos en un mundo protegido, que tiene que ser así, digamos. Somos herederos de los monjes, digamos, y de los monasterios. Nuestra cultura es monástica, digamos. Con lo cual, ese tipo de influencias de los medios interpretados por los profesores no tienen la defensa que pueden tener Kevin Spacey o que podemos tener la Connie o yo, porque vivimos expuestos a esto y luego se te endurece la piel. A mí no tanto, pero se te endurece la piel en alguna forma. La universidad responde a eso. Ahora, hay un segundo fenómeno que también me preocupa mucho, que es la respuesta. Ya hay generaciones, como tú dices, ya educadas en esto. La generación que no gobierna no es propiamente hija de la cancelación, pero sí conoce, el caso de Isabel Amor, es una teología de los derechos humanos, ya no es una visión, sino que una visión teológica de los derechos humanos que no tiene mucho que ver con la experiencia de los derechos humanos. ¿Es cancelación para ti lo de Isabel Amor? ¿O es no, algo distinto? Pertenece a una teología de los derechos humanos que tiene que ver mucho con cierta victimización del que no fue víctima, digamos. Yo no fui víctima, mis padres pueden haber sido de derecha, luego mi interpretación de los derechos humanos es sobre reacción, ¿no? al tema de los derechos humanos. Algunas personas de los derechos humanos también se han adherido a eso, y luego tengo una visión de lo que se puede decir, lo que no se puede decir dentro de los derechos humanos, que es previa. Son una serie de ideas, lo de Palestina, los derechos humanos, hay una serie de ideas que el presidente ha ido dejando toda la otra idea
a la realidad, pero algunas de estas todavía siguen en pie, digamos, en su etos. Ahora, me preocupa la reacción. Primero, los padres y apoderados fueron muy tolerantes, muy propicios a los movimientos de cuestionamiento y a sus hijos que le decían, papá, eres un idiota, no sabes nada. Bueno, esto, después de alguna generación, que ya la generación de la pandemia fue ejemplar, terminó muy mal para esta generación, para la juventud, con mucho sufrimiento, con mucho psiquiátrico, con muchos problemas de adaptación, con muchos problemas en el seno de las casas, y los hermanos chicos, los hijos más pequeños no se le ha permitido ni han querido seguir este ejemplo, y mi hija, que tiene 16 años, todos sus compañeros son Milei, son totalmente anticonciliación, al revés, son gente que ve American Psycho como si fuera un ejemplo, no como si fuera una película. Entonces, el efecto para mí más duradero de la anticonciliación no es la llegada de una generación de personas debilucha y sensibles, sino que la llegada de Javier Milei, de una generación contraria, enemiga, o de Donald Trump. Ese es el ejemplo más duradero, porque además la universidad, nosotros vivimos en la humanidad, por lo cual estamos muy preocupados de la cultura de acción, pero si trabajáramos en economía o en economía de negocio, ahí no hay ningún... la hegemonía intelectual y cultural es completamente contraria y no ha sido tocada. Porque yo esperaba que hubiese más personas neoliberales en la escuela de filosofía o de letras y más personas como sea, socialistas o colectivistas en la escuela de economía, pero eso no ha sucedido, digamos. La escuela se ha estancado y se ha quedado en literatura y filosofía, y donde estaba, en arte, y ha penetrado en sociología y en ciencias políticas, pero no han logrado todavía penetrar en las escuelas de economía. Y entonces la élite económica, la élite real, no ha tenido ningún contacto, ha tenido un contacto, pero se siente tocada y se siente herida y amenazada, con lo cual ataca el doble, digamos. Que lo hemos visto un poco lo que pasó en la Convención de Chile, que la sobrereacción ante la amenaza de las ideas digamos, autonomista, no sé cómo decirle, hace que hay una derecha que sobrereacciona y una derecha intelectual que sobrereacciona y que ya exige la cabeza de cualquier persona que cuestione un cierto orden, que además es una nostalgia que no existe, un mundo que no existió, digamos, el mundo donde se podía violar y insultar a la gente en la calle no existió, es un mundo imaginario, pero ya existe la nostalgia de personas muy jóvenes para volver a un mundo que no existió o que existió porque nadie le parecía glorioso en su época, una nostalgia por el retorno a una idea que es aún mucho más cruel, mucho más machista, mucho más homofóbica de lo que fue y lo que es tolerable. Me voy a tomar de lo que dice Rafa para preguntarte, Manfred, si primero, si podemos atribuir domicilio político a la tendencia de la cancelación y la cultura de la cancelación, tomándome de lo que dice Rafa digamos, de las derechas o de los socialistas versus los neoliberales, pero también cuando a alguien se le cancela por su idea política, porque no siempre es por idea política, pero por su idea política, por ejemplo, detrás de eso hay una intención o hay una idea de que hay ciertos pensamientos de que no son válidos, ¿cierto? O sea, hay ciertas formas de pensar que no se pueden tener, ciertos pensamientos que no se pueden tener. Y los que defienden esas posturas también los presentan como, o muchas veces, como conquistas civilizatorias. O sea, hay ciertas cosas que hoy no son discutibles, ¿cierto? Un poco lo que decías tú. Digamos, hoy día no se puede, hay una serie de cosas que antes se decían de las mujeres o cómo se enfrentaban las mujeres, que hoy día están totalmente, no solo son inadecuadas, a nadie se le ocurriría. Entonces, uno debiera tener un pensamiento positivo frente a eso. Pero claro, cuando tú presentas cualquier idea que a ti te moleste como que una conquista civilizatoria, finalmente
cuál es el límite, ¿o no? No, perfecto. O sea, porque hay ciertas cosas que a las que supuestamente no debiéramos volver. Claro. Y claro, toda la gracia de ese modo de enfrentar la discusión pública es lo eficaz que logra ser cuando se mantiene en el límite de un cierto número de cosas que efectivamente transversalmente logramos reconocer como conquistas importantes, ¿no? Entonces, cuando uno dice, mira, aquí hay consensos relevantes entre gente que tiene muy profundas diferencias en otros sentidos, chuta, valoremos ese lenguaje que logra este efecto, digamos el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Para ponerle un título, logra un efecto importante cuando preserva ciertos consensos que son efectivamente transversales, ¿no? Pero si empezamos luego a usar ese lenguaje cada uno para defender su agenda, el rumbo en el que uno piensa que las cosas deben moverse y empieza a describir cada paso que ha ganado en una elección como una conquista civilizatoria respecto de la cual no puede haber discusión, bueno, efectivamente lo que se viene abajo es todo lo conquistado. Porque entonces, bueno, entre las consecuencias que nota Rafa, bueno, uno podría sumar esta, ¿no? Que uno diga, bueno, tal vez todo el lenguaje de los derechos es algo que tenemos que tirar por la borda, ¿no? Bueno, si no queremos que pase eso, uno tiene que ser bueno, muy cuidadoso con qué cosas cubre con qué lenguaje. Hay conquistas que uno puede decir son conquistas de nuestra civilización importantes que nos deben preocupar transversalmente, yo le decía, ¿no? Y las que has nombrado son muy buenos ejemplos. Pero claro, si es que la última teoría de género elaborada en un departamento de ciencias sociales de Estados Unidos, 10 años después la tengo que reconocer acá como parte de ese elenco, no. El rango de cosas discutibles es muy grande. Y aquí, claro, esto se cruza un lenguaje muy poderoso, que es el de los derechos humanos, con otro lenguaje muy poderoso, que es el del progreso, ¿no? Hay progresos humanos específicos en la historia que uno puede identificar, claro, pero no hay un progreso de la historia que esté moviendo en un rumbo y un elenco interminable de cosas respecto a las cuales no puede haber revisión. Hay cosas que cada generación, bueno, se replantea cómo las va a enfrentar, cómo renegocia la relación entre tales y cuales grupos. Pero déjame preguntarte algo ahí. ¿Todo es revisable? Y me pregunto cuando, por ejemplo, el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado aquí en Chile y hubo toda una serie de, bueno, nos dedicamos a eso, los medios, los intelectuales, las universidades, a pensar, a reflexionar, pero hay ciertas cosas y hay ciertas verdades que se plantean como verdades, que no son cuestionables, o al menos así creemos, porque si no, si todo es revisable, vamos a volver a lo que dice Rafa, o sea, podemos encontrarnos con que al final queremos a Milei y queremos, digamos, no sé, y en Alemania vuelven a aparecer los neonazis y encuentran que no era tan terrible, y así. Entonces, ¿cuál es el límite entre asumir que hay ciertas verdades que son, y por lo tanto que no son discutibles, a que no, que todo es revisable o todo podemos volver a reflexionar? Esto es otro modo de abordar la pregunta respecto de cómo usa algunos términos como negacionismo, por ejemplo, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Es un término importante que identifica cierto tipo de práctica que queremos mantener a raya, ¿no? Pero al mismo tiempo es un término cuyo uso expansivo lleva a que otros lo rechacen del todo, ¿no? Si uno tiene que delimitar muy bien, y sea el caso chileno o alemán, uno puede decir, bueno, lo que hay que hacer es distinguir la identificación de actos siempre malos, digamos, limitemos al caso chileno, de la discusión legítima respecto de las causas históricas, por ejemplo, del quiebre democrático. Yo creo que es perfectamente razonable, sea que uno esté en el año 50 o 51, digamos, es perfectamente razonable decir, estas son dos cosas distintas, ¿no? Y eso no significa que uno vaya a ser desvergonzado en el modo o poco cuidadoso en el modo de discutir los procesos históricos, las causas del quiebre. Uno, como el quiebre termina en las cosas que uno reprueba, bueno, uno no será cuidadoso también en aquello que puede discutir, pero puede discutir, ¿no? En fin, creo que un buen ejemplo que nos saca del espectro de las discusiones sobre el género y que nos muestra la variedad de tópicos
en los que enfrentamos un parecido problema, ¿no? Uso expansivo de ciertos términos. Pero hay una contradicción que es bien importante, digamos, que es lo civilizatorio. Lo civilizatorio, estamos a favor de la civilización, pero al mismo tiempo decimos que los bantú son una civilización mejor y luego tenemos que copiar a los bantú, digamos, bueno, en el caso de Chile con los pueblos originarios. Ahí hay una contradicción que justamente lo vivieron en la convención, que es, yo defiendo los derechos de la civilización occidental, liberal, cristiana, digamos, ya quitemos la parte cristiana, o sea, yo creo que es esencial la parte cristiana, pero uno puede decir, sí, la gente puede no ser cristiana, ¿no? Pero yo defiendo la doctrina de los derechos humanos o el derecho a la mujer, pero al mismo tiempo defiendo el regreso a ciertas ideas, ciertas visiones antropológicas que son de un mundo anterior, por ejemplo con el derecho a la mujer, digamos, no son nuestras culturas originales lugares donde los derechos de la mujer sean respetados de la manera... es otra cultura, digamos, me parece muy bien ser capaz de reconocer las distintas culturas, pero ahí hay una contradicción esencial. Si somos civilizatorios, luego somos más liberales, luego alabamos a Sarmiento, que mató a miles de indígenas y trajo a los inmigrantes italianos y creó una universidad, pero mató a muchas personas. Somos liberales asumiendo la tragedia del liberalismo, sobre todo en América Latina, o somos antiliberales y luego tenemos una nostalgia importante. Hay un tema también de cuánto de la ideología nazi, digamos, o nacional socialista romántica, o romántica, digamos, también se impregna a través de esta... entonces ahí hay como una máscara. Soy liberal, estoy a favor de los derechos humanos, pero al mismo tiempo no creo que exista la igualdad, porque los privilegiados siempre son privilegiados, luego no existe la igualdad, luego no creo en la igualdad, luego tampoco creo en la ley y en los derechos de la igualdad, luego no creo en los derechos humanos, porque no existen los humanos. ¿Me entiendes? Porque no existen los derechos y no existen los humanos, porque un indígena o un negro siempre será tratado distinto a un blanco. Luego, como existen los privilegios y no existen los derechos, luego estoy perfectamente a favor de que los privilegiados maten a los porque evidentemente siempre van a ganar los fuertes, digamos. Entonces, esa es la consecuencia. Pero claro, lo que digo es que Michel Foucault nunca pensó otra cosa. Él estaba absolutamente de acuerdo con eso. De hecho, terminó alabando el neoliberalismo. Entonces, es una ideología anti-neoliberal, pro-civilizatoria, todo ello, pero al mismo tiempo con consecuencias absolutamente contrarias a la que dice creer. Hay una contradicción muy profunda ahí. Quería volver muy brevemente más sobre tu preocupación por la reacción, porque creo que hay algo pertinente que notar ahí, y es que evidentemente uno se puede oponer a esta cultura de la cancelación con discursos muy distintos. Y importa mucho cuál sea el discurso y el espíritu desde el cual se elabora esa oposición, ¿no? Porque hay una actitud, digamos, de incorrección política que a veces es respuesta a la corrección política, pero que en cierto sentido tiene el mismo efecto, ¿no? Que es volver la comunicación imposible, ¿no? Uno podría decir que hay modos de enfocar este problema que ponen la posibilidad de comunicación entre los seres humanos como su preocupación fundamental. Yo tiendo a creer que así es como debemos enfocar esto, y hay modos de enfocarlo que ponen mi derecho a decir lo que se me venga en gana por delante. Yo creo que eso no es la respuesta adecuada a esto, ¿no? O sea, la respuesta a este tipo de cultura no es, digamos, el fanatismo de la libertad de expresión y tengo el derecho a ofender, ¿no? Así que puede ser que yo termine ofendiendo, ojalá que no, pero tengo que poder plantearte este problema para escuchar cuál es tu respuesta y ver si nos logramos entender. Tal vez no lo logremos, tal vez si lo logramos hasta cierto punto, pero es una disposición centrada en la posibilidad de comunicación, ¿no? Y esa respuesta, bueno, podrá ser disruptiva en grado menor o mayor, pero tiene la mirada puesta en la posibilidad de comunicación. Yo creo que mientras que uno lo enmarque así, uno puede procurar responder de un modo muy firme, que no rompe por eso la comunidad humana, ¿no? En cambio, el discurso de lo que está mal aquí es que esto me priva de mi derecho a ofender, desde luego es improductivo, y puede ser tan preocupante como la cultura de la cancelación misma. Tú decías que
tal vez lo positivo, o si podemos ver el lado medio lleno del vaso, es que cada vez hay más personas dispuestas a combatir esta cultura o a demostrar o a levantarse en contra. Que un poco es... Y ahí uno se plantea qué es lo que debieran hacer las universidades, qué debieran hacer los profesores frente a esta tendencia. Porque además aquí hay algo abiertamente contradictorio, además de lo que ustedes dos estaban exponiendo, pero en pos de que hay ciertas posturas que no debieran exponerse, que no son válidas, se hace eso, muchas veces se hace eso en nombre de la diversidad, de no ofender a las diversidades, por ejemplo, pero terminas imponiendo a veces una homogeneidad o homogeneizando el pensamiento, o sea, que es lo contrario a la diversidad. Entonces, ¿cómo debieran reaccionar las docencias, los profesores a esto? ¿Cómo se reacciona frente a esto a los alumnos? Que es una cultura que viene como con esto, como con la leche, con la alimentación. En parte. Pero por lo pronto, hay cosas que pueden hacer las administraciones universitarias y cosas que pueden hacer los profesores. Los profesores pueden hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Enseñar lo que tienen que enseñar y enfrentar los casos que aparezcan del modo que permita esto, ¿no? Comunicación en torno a las ideas del caso, digamos, ¿no? No es mucho más sofisticado que eso lo que se nos pide a los profesores. ¿Qué pasa a nivel de administración, ¿no? Pasa en parte lo que describió Rafael al principio, pero pasa también que reciben presión externa, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de tener protocolos internos que determinen cómo se va a responder a la discriminación de género. Ya, si estamos ok con eso, yo diría, bueno, las universidades deben ser cuidadosas en puntualizar en esos protocolos que eso no, digámoslo así, ¿no? Que la discusión académica de estos asuntos no constituirá un caso de tal discriminación, ¿no? Acabo de tener un ejemplo bien notorio de esto, por eso lo traigo a colación, ¿no? El profesor José Gallardo en la Universidad Católica de Valparaíso, hará unas 3-4 semanas que dijo alguna herejía sobre transexualidad y en fin, se activaron estos protocolos. ¿Es pertinente su activación en este caso? Bueno, un modo de saber eso con claridad es tener ese tipo de cosas especificadas ahí, ¿no? Y probablemente ese caso ya estaría resuelto de un modo favorable para el profesor si es que eso no estuviera dejado en el grado de generalidad en el que en general se deja, ¿no? Yo creo que hay cuidados que es posible tener, ¿no? Y que es importante trabajar con precisión, en particular cuando se trata de materias en las que hay digamos, una mirada externa muy severa respecto de las universidades por parte del ministerio o las instancias que fueran, ¿no? Yo quiero a propósito hacer un pequeño homenaje en la autoridad de mi universidad. ¿Sí? En mi caso, digamos, se comportaron de la manera que creo que había que comportarse. Hablando de la Universidad Diego Portales. Sí, además Carlos Peña después escribió cosas peores que las mías, sí, digamos, entonces no quedé yo empatado, pero podía no haberlo hecho, digamos. En ese momento, ya esto ha cambiado, en ese momento los peores eran los profesores, los peores eran los claustros, que pedían más cabeza y más sangre porque querían caer bien a los alumnos. Esta cosa que pasa mucho en el profesorado, que siempre quieren caer mal a los alumnos, bien a los alumnos. Lo mismo puede uno decir en los liceos, en los colegios emblemáticos, son los apoderados, el verdadero problema, digamos, los alumnos son alienados por estos adultos secuestrados mentalmente en la adolescencia. Esto no siguió ocurriendo porque muchos de los profesores que más alienaban y más feministas fueron después desvinculados por casos de abuso y eso pasó mucho. Había siempre este profesor que es muy amigo de la alumna, muy feminista, muy así, bueno, claro,
muy alumno de alumno, muy amiga de alumno, porque demasiado amiga. Y creo que sí, hay cosas muy positivas, digamos, en este tipo de protocolos. Muchas cosas que uno ve y que antes no veía me parecen importantes. Pero creo que un tema importante es lo que yo decía. Uno suele no preocuparse de temas que no te afectan. Entonces, yo cuando hice esta polémica y hablé del feminismo, me dije a mí mismo, pero eres imbécil, ¿por qué te metes tú en un tema en el que no te afecta? ¿Para qué das esta tercera? Que además el periodista me dijo que le había hablado a, no sé, 20 hombres y todos le habían dicho que no iban a hablar del tema. Yo dije, bueno, si 20 no quieren hacerlo, yo tengo que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Una estupidez, digamos. Pero sucede que justamente creo que la contribución, pero es una contribución muy peligrosa y muy difícil, es, yo creo que mi declaración no era muy afortunada, pero sí hablar de los temas de lo que no se puede hablar. Para mí el caso más evidente es el caso de la transexualidad y con las TERF, las feministas antiguas que pelean contra la transexualidad, en el tema de la transexualidad. El debate, que es mucho el debate tipo de las redes, que es, yo creo que hay que poner atención, es el debate: yo no puedo escuchar nada tuyo porque tú eres una TERF. Y las TERF no pueden decirme nada, yo no puedo aprender nada de ti, no hay nada que se pueda hablar, pero de nada. Y luego la señorita Rowling es una persona que es mala, que es perversa, que después de haber escrito para Harry Potter uno no puede pensar que hay una perversidad en esa persona. Bueno, quiero decir, sí, mucho también. Pero quiero decir, lo que dice Manfred es la cerración total del diálogo, en que las ideas se transforman en actos de violación o de ataque personal y colectivo, y de agravio físico. Entonces luego el dolor que muchas homosexuales han sentido, la golpiza, el ataque, la señora Rowling es culpable de esos ataques. Eso es indebatible, pero eso tiene que ver, y ahí sí que creo que nosotros los profesores no estamos viendo eso, que tiene que ver con la cultura de las redes sociales, la forma en que este debate se orquesta y se orienta, el monopolio de estas redes, el descontrol de esas redes, hace que hemos creado mentes que ya están entrenadas en ese debate. No forzosamente mentes canceladas, como te digo, también son hijos de esta red, como se llama Milei y otros, digamos. Pero el efecto es el que, tanto en Milei como como en Stingo, por dar un rango amplio, claro, es la idea de que hay momentos en que el debate es imposible y el diálogo no es posible y la persona es malvada, y eso es lo más preocupante, y eso es donde la universidad tiene un deber, que es justamente relanzar el debate. Eso, en mi caso particular, yo lo único que pedía era debatir con alguna feminista o algún grupo de feministas o con la feminista de la universidad, porque sabía que primero iba a aprender y luego muchos de mis dichos iban a ser matizados, comprendidos, hablados y por último, chao, te equivocaste. Rechazado. Pero ese debate era imposible, primero porque no había nadie, y claro, la huelga de hambre era enmascarada, luego, como ya dije, con gente enmascarada, digamos, y no hubo ninguna, ¿cómo se llama?, tendencia o tentación del grupo para el debate y la discusión, porque justamente no se puede debatir con alguien que representa el mal. Y ahí vuelvo a la cosa teológica. Es el mal contra el bien. Luego ahí la universidad tenemos un poco que hacer. ¿Cómo ves esa parte, Manfred? Como el que esto termina siendo la dualidad entre el bien y el mal. Lo tuyo es malo, lo que yo pienso es bueno, y por lo tanto, ¿qué diálogo puede surgir ahí entre esos dos extremos? Yo creo que aquí la clave está en que esas categorías pueden usarse de manera distinta, ¿no? Y la solución a esto no es dejar de ver tal o cual idea como mala o como buena, ¿no? Sino que discutir ideas muy en serio supone tomar en serio su eventual perversidad también. El punto es que uno
uno es capaz de hacer eso sin pensar en el interlocutor como encarnación del mal, ¿no? Y cuando uno está pensándolo así es cuando está adoptando una disposición maniquea, ¿no? Bueno, uno puede dejar la disposición maniquea y al mismo tiempo usar los términos bien y mal con sentido, estar preocupado por el error intelectual como algo que tiene consecuencias significativas. Entonces, claro, lo que no hay que hacer es responder a esto diciendo, para no demonizar al otro, trato el plano de las ideas como un plano de juego con cosas indiferentes, ¿no? Sino que hay que buscar un modo de tomar muy en serio el error intelectual también, y al mismo tiempo ver ese error de una manera que no nos lleve a una psicología maniquea en el trato con nuestros interlocutores. Yo creo que eso sería lo fundamental para mí. Manfred, una última cosa de las varias que dices en el escrito, es este cambio en la tendencia de lo que podrían haber sido los autoritarismos antiguos, en términos de ideas que los más grandes o las autoridades imponían sobre los jóvenes rebeldes, y que esta vez, o lo que estamos frente a lo que estamos ahora, es un fenómeno que viene de abajo, que son los estudiantes, que son los jóvenes, que son los alumnos, los que imponen su verdad o la verdad a los mayores. ¿Eso qué consecuencias tiene? Porque de alguna manera, que era lo que decías tú de la rebeldía, que se impedía o que se enseñaba de una manera que finalmente termina siendo ya no rebeldía, son los jóvenes los que están llamados precisamente a provocar, uno piensa, o a cuestionar, pero son ellos los de donde salen estas verdades absolutas y la negación al debate o a otras ideas que parecen completamente equivocadas o incluso malas. Claro, a cuestionar y al mismo tiempo a saber resolver problemas sin necesitar de una intervención de autoridad. Uno puede decir, en las culturas de honor, en las culturas de dignidad, las cosas se solucionan en el trato de frente entre alumnos o entre profesores y alumnos, salvo casos de ofensa gravísima, ¿no? Donde uno apela a un tercero que intervenga. Y en general, en la vida académica, uno no está enfrentando ofensas gravísimas y por tanto es capaz de solucionar los asuntos así, ¿no? En la conversación frente a frente. Cuando uno empieza a ver como patrón esto, ¿no? que se pida que intervenga la autoridad y solucione el problema que se produjo porque se nos dijo tal cosa, se nos dio tal lectura, etc., bueno, uno está justamente ante un abandono, digamos, de la cultura de la dignidad por una cultura victimista, ¿no? En la cultura victimista lo que hay es, digamos, pérdida del grosor de piel propio de la cultura de la dignidad y necesidad de que intervenga alguien para resolver los conflictos que son parte natural de toda comunidad humana. En parte por esto es que, como notabas, hay que poner la mirada no solo en lo que esto tiene de continuidad con fenómenos anteriores, sino lo que tiene de nuevo y lo que tiene de cultura, ¿no? Y no de inquisición. La inquisición es una institución donde uno sabe cuáles son sus normas, cuál es el derecho a debido proceso que tiene el imputado, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es lo que pasa en ese tipo de ambiente, ¿no? El caso del profesor Gallardo, al que aludí en el comentario anterior, es muy ilustrativo de esto. Parece un caso de manual, ¿no? de este tipo de ambiente en el que hay 2 o 3 organizaciones estudiantiles que solicitan sanciones por algo que no fue un comentario en redes sociales, sino una conferencia académica, y apelando justamente al daño, al bienestar estudiantil, se solicita la intervención de la autoridad. Y me preocupa mucho que cuando llevamos 10 años de este tipo de discusión y de cómo enfrentarla bien, la primera reacción de la autoridad sea ceder ante ese clamor y decir, sí, aquí no hay nada más importante para nosotros que el bienestar estudiantil entendido así, ¿no? Porque yo entiendo que hay un modo correcto de entender el bienestar estudiantil como una preocupación pertinente para las universidades, ¿no? Pero no es el criterio con el cual evaluamos las tesis que profieren los profesores.
Rafa, yo no sé si esto viene tanto de abajo. Yo creo que hay un elemento de manipulación y manipulación de algún sector académico. Esto no creo que surgió como un clamor popular, pero además a mí siempre me llamó la atención de que casi todas las causas que defienden estos jóvenes son causas que han emprendido desde el jardín infantil y contra la que nadie se ha opuesto, digamos. O sea, tú vas a un jardín infantil y no discriminación, te enseñan que todos los colores, no sé qué. Yo creo que ha sido muy perjudicial de que psicopedagogos escriban los libros infantiles y ya no son leyendas o cuentos que te cuentan, sino que son psicopedagogos que se preocupan de que el cuento infantil al niño le refuerce valores y ideas y sentimientos, todos absolutamente aceptados por todos nosotros, digamos, y contra los que no tenemos ninguna oposición, pero cuando leían Camiseta Roja, pucha, sabían que el lobo se los comía, no sé qué, pero ahora que el lobo se pone de acuerdo con Camiseta Roja y negocian, y bueno, entonces ya es una confusión, porque el lobo existe, entonces cuando ve el lobo dicen, voy a negociar contigo, luego, el lobo existe, bueno, quiero decir, a mí me llama la atención, y este diálogo entre las TERF y el nuevo feminismo es bastante simbólico en el sentido que la oposición de ellos no es contra el conservadurismo o el neoliberalismo, sí, pero no lo conocen, no han visto nunca un neoliberal, no han visto nunca Pero luego también la oposición no es entre... Bueno, en Chile un poco más porque hay una nueva clase media ascendente que podría, que de alguna forma sí está entrando a la universidad y puede oponerse a la cultura del privilegio, pero ni siquiera la lucha es la lucha de clase, digamos, o una versión de la lucha de clase más compleja, digamos. Sino que es, yo estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque tú no expresaras tu opinión. Es la idea contraria de Voltaire, digamos. Estoy de acuerdo contigo, pero me daría mi vida porque tú no pudieras expresar tu opinión, que es la misma que la mía, pero yo soy feminista y tú no. Pero ¿cómo? Si yo estuve en la marcha feminista, no sé qué, no, tú no eres feminista, porque tú no lo eres. O sea, porque negociaste con el mundo y yo no. O sea, a mí siempre me interesó, me importó, y yo sé que escribí un artículo sobre la ministra Villarreal porque me llamó la atención, me llamó la atención de muchos jóvenes, ya se le ha quitado un poco, el enojo, la cultura del enojo, la cultura de soy indignado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así describiste a la ministra Orellana. Claro, sí, pero no, yo creo que... pero un símbolo estoy diciendo. Es como una reacción. Una rigidez, yo creo que, porque no tengo ninguna diferencia con ella, creo que lo ha hecho bien, creo que no tengo ninguna más o menos, nuestras opiniones son más o menos las mismas, venimos a la no sé, bueno, su padre militaba en el mismo partido que mi familia, no sé, no hay ninguna oposición, una persona realista, inteligente, no. La única oposición es justamente de un tono, y ese tono es un tono no solo el victimismo, sino un tono de indignación, de rigidez, de claridad, de falta de negociación. Que todo fue el debate de los 30 años, digamos. ¿Qué diferencia profunda hay en el Frente Amplio con la concertación? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre Vidal y Boric ideológica? Ninguna. Bueno, ahora ya no hay ninguna. Pero ¿cuál era la diferencia? Era un tono en que nosotros sí creemos en lo que ustedes nos enseñaron. Pero nosotros sí la creemos, ustedes no lo creen. Digamos. Te transaron. Bueno, luego el terreno de las transibilidades, como en lo económico, en lo social, ellos también iban a transar, se han quedado en algunos reductos donde, como estamos hablando, los derechos humanos, ciertos conceptos, el tema Israel-Palestina, donde ellos no pueden negociar, pero tampoco tienen por qué negociar, porque evidentemente lo que pasa en Palestina no es algún tema urgente para nosotros en Chile, digamos. Entonces, en esos temas son cada vez más externos los temas de no negociación o de no debate. Pero a mí siempre me llamó la atención es que el sustento ideológico de mucha de esta juventud son cosas que ya son totalmente asumidas desde el mundo liberal universitario. Son cosas que se enseñan en la universidad y que ya llevan muchas décadas los profesores ya enseñando eso. El tema de las artes plásticas es evidente, ya el lugar común, o sea, el profesor más flojo y más conformista y el más inconformista enseñan lo mismo.
me enseñan que anticolonialismo, no sé qué, que el Museo de Bellas Artes feo y que Miguel Ángel era un idiota, no sé. Bueno, Miguel Ángel era gay, que fue... Pero se enseña esto, ya es un lenguaje conformista. Luego el joven se revela contra el lenguaje que ya es conformista, pero no se revela desde el inconformismo, no se revela diciendo, oye, esto ya no da más, sino que desde el hiperconformismo, o sea, un conformismo de trinchera, que solo defiende cosas que están absolutamente asumidas en la humanidad. Y entonces puede decir, el mundo sigue siendo injusto y sigue siendo neoliberal. Yo me rebelo no contra el que me oprime, sino contra el que me defiende o el que está de acuerdo conmigo. Yo no voy a discutir, bueno, lo vemos, la política norteamericana es un ejemplo absoluto de eso. O sea, ¿cuándo había un candidato, ¿cómo se llama?, del mundo de la cancelación o del mundo de la nueva izquierda? Nunca. O es Biden, o es Kamala, o es... siempre son personas de la centroizquierda más, digamos, conformistas, que las que están en la visibilidad pública. Lo más cercano es Ocasio-Cortez y ¿cómo se llama? Sanders. Sanders, pero Sanders tiene 85 años. O sea, si Sanders es representante de la nueva izquierda, qué cosa más... entonces, ese por eso creo que en Chile tuvimos una suerte de que sí, esa nueva izquierda tuvo un planteamiento político, sí, un planteamiento callejero, y sí la pudimos jugar y ver en realidad en el debate político, y sí fue rechazada y fue una bendición. Pero en general nunca debates porque nunca están en desacuerdo, realmente. Bueno, ya quedan pocos minutos, pero para empezar a hacer un cierre, quiero preguntarte solo una cosa más, Rafa. Con lo que te pasó a ti, más allá de que tú explicaste finalmente cómo terminó, que no terminaste cancelado concretamente, ni hubo una consecuencia clara, pero después de eso, ¿tú te sientes más inhibido? Tú nunca te inhibes, pero hay algo pero hay algo que cambió en ti, digamos, o sigues creyendo. Tú eres un provocador por profesional y parte de eso también me imagino que lo aplicas, y sé que lo aplicas en tu clase y con tus estudiantes, y eso es parte de tu gracia, pero esa provocación va o atenta directamente a veces con esto, con la cultura de la cancelación. ¿Cambió tu forma después de esto o no? Bueno, independiente de esto, me estuve metido en muchas polémicas de redes sociales, y eso sí que cambió no me moderó porque sigo pensando lo mismo, pero sí me aprendí que había cosas que no había que decir o que había que decir como con más cuidado, sobre todo en las redes sociales. Sobre todo me ha pasado que nunca he tenido ningún problema con el estudiante, nunca he tenido problema porque la gente me ve y no me toma en serio. Luego también, que yo no estoy diciendo como algo negativo, estoy diciendo, yo no puedo decir esto es así y esto es así, pero la gente ve que yo no pienso, o sea, eso es lo que pienso yo, pero tú te quedas pensando lo que... Y me ven a mí y dicen, si él dice que las cosas son así, y mira cómo es, evidentemente no son el dueño de la verdad, ni soy ministro de nada, ni tengo ninguna... Pero sí en las redes sociales este mismo texto desconfigurado y descontextualizado puede ser, ¿cómo se llama?, pasto de muchas controversias. Sí, me pasó, a ver, yo tuve problemas con los animalistas, con los veganos, con los huérfanos y los padres huérfanos, por lo cual... con los padres y los huérfanos. No, no, que no se usaba lo encerrame adoptando a todos los niños porque, bueno, tuve problemas con, ¿qué más? Con el bullying, con los escritores de clase media, con una niña que se llamaba Alondra, porque, ¿Alondra sí? Otro pájaro. Tuve problemas con todo eso. Pero de todo eso salí más o menos bien, pero una mujer muy inteligente me dijo, da lo mismo que te peleas con los veganos, con los veganos, da lo mismo. Pero en el tema del feminismo, en el tema de la mujer, tú te metiste contra una ola que era importante, que venía muy fuerte, y tú te estás oponiendo a un poder que va creciendo. Tú estás oponiéndote a un poder, y nosotros nos cae súper bien a la feminista
de la edad de mi mamá, digamos, que también era feminista, y nos cae súper bien y podemos leer tu entrevista y todo eso, pero tú te estás oponiendo a algo que está sucediendo y que es importante y que tiene que ver con también la llegada al poder de muchas... entonces, no es broma lo que estás haciendo y es una estupidez, una imprudencia, porque los veganos pueden odiarte, pero los veganos, ¿qué agencia tienen? ¿Qué poder tiene? ¿Va a llegar un vegano a ser rector de la universidad? No, ¿me entiendes? Todo el mundo le parece, entonces no había ningún poder. Yo ahí me di cuenta que me había enfrentado con un poder y me había enfrentado, además de no haber entendido la amplitud del fenómeno, la complejidad del fenómeno y haberlo visto con el desdén que uno puede mirar a los veganos, luego entenderlo después de que me pasó lo del vegano, entendí el veganismo, comprendí, no lo comparto, pero entendí, pero el feminismo no eres vegano ahora, no cuentes eso. Pero no es nada mismo, quiero decir que uno puede, son colectivos con los que uno siempre trata de entender, luego uno comprende que no es tan desdeñable y uno puede después decir, esto es una posición radical a ellos, pero desde el conocimiento. En el caso del feminismo, me enfrenté con algo que yo no comprendí del todo, no comprendí la amplitud que tenía, no comprendí que era el momento. Y de ahí uno tiene que tener más cuidado y más astucia, digamos, para entender que no tenía mucho sentido lo que hice. Entonces ahí me aprendí un poco eso, pero claro, no me limito, trabajamos en la radio juntos, no es que me limite, sino que un poco tiene que pensar uno un poco más en la cuña, que lo que va a quedar en la cuña, entonces tiene que uno cuidarse que la cuña no sea tan sabrosa, para que no, pero claro, es el pensamiento de cuña. Bueno. Se pone todo más fome en todo caso, con ese pensamiento. No, y hay una parte tuya. No, y hay una cosa, todos dicen no se puede decir nada. No, se puede decir todo, pero hay que cobrar por ello. Entonces, no, de verdad, si uno va a club de comedia, caro o barato, uno ve que se habla las cosas que no se han hablado nunca, chistes racistas, chistes homofóbicos, chistes que tú quieras, pero claro, antes se hacían más o menos gratis, pero ahora se cobra por ello. Y eso es una lógica que me parece totalmente comprensible. No es que no se pueda decir, se puede decir todo, pero no gratis. Manfred, una última reflexión, sobre todo pensando un poco en el desafío que plantea este debate para la universidad. Y solo quiero agregar y preguntarte si es que otro caso que fue el último también que se dio en este año, si es que lo pondrías tú dentro de la cultura de la cancelación, ¿qué es lo que pasó con el supuesto homenaje al rector Juan de Dios Vial Larraín en la Universidad de Chile, que termina sin hacerse el homenaje, para cuando se cumplían los 100 años de su nacimiento, y bueno, se había anunciado un homenaje y finalmente hubo toda una funa y una petición por parte de los estudiantes y por parte también del profesorado de que claro, no había nacido. Sí, la verdad es que no alcanzo a tenerlo claro con tanta intervención que hubo luego en cartas respecto del trasfondo. Pero el punto era que en el fondo alguien que, así simplificado tal vez, pero que alguien que había sido parte, porque él fue rector de la Universidad de Chile, delegado durante la dictadura, y alguien que había participado en eso no era sujeto de homenaje. Sí. Más allá de sus ideas, porque se le reconoce una obra, digamos, intelectual bastante importante. Claro, no, efectivamente, ¿no? Si es que alguien reconoce eso, parece que el lugar donde esas cosas tienen que poder discutirse es en las universidades, ¿no? El término homenaje, no sé en qué medida describía adecuadamente lo que se iba a hacer ahí o no, cuál era el alcance de esto. Esto era, ante todo, en la presentación de una obra, ¿no? Y si estamos hablando de la presentación de una obra, bueno, entonces uno está poniendo la mirada en aquella dimensión de las personas que tratamos de modo primordial en las universidades. Eso es compatible con que las otras dimensiones de la vida de las personas esté abierta a discusión, evidentemente, ¿no? O sea, no es cancelación que se critique lo que la gente haya hecho, ¿no? Sí es cancelación que, digamos, por eso no vamos a discutir su obra en esta sede, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante decirlo, ¿no? Porque aquí hay cosas que son y al mismo tiempo las críticas a la trayectoria de las personas no constituyen cancelación, sino que son parte de lo que hacemos cuando abordamos la vida de los intelectuales, ¿no? Ahora, y para cerrarlo con una reflexión
final en torno a la universidad misma, creo que tal vez el foco hay que ponerlo en un asunto que no hemos tocado, que es el fin de las universidades, la tarea de las universidades, porque las universidades hoy hacen todo tipo de cosas, ¿no? Son centros deportivos, son centros de bienestar estudiantil, son lugares de formación de alto nivel, son lugares de formación de cuadros políticos, y se las empieza a ver también de un modo muy enfático a partir de su vínculo con el resto de la sociedad, y eso puede significar muchas cosas, puede significar cosas que está muy bien poner de relieve, y a mí me preocupa el modo en que esto puede acentuar la brecha entre sociedad y universidad, pero ojo, porque hay modos inadecuados de entender también el vínculo sociedad-universidad, modos que ponen a la universidad al servicio de un programa de transformación de la sociedad, ¿no? Y si uno hace eso, lo que hace es poner a la universidad al servicio de fines externos a ella, ¿no? Y no es que la universidad no repercuta positivamente sobre la sociedad, pero la universidad existe ante todo para fines internos a la práctica que es central, que es la práctica de estudio, ¿no? Y el fin interno a esa práctica es, bueno, entender, conocer la verdad, comprender el mundo, como queramos describir el fin de la actividad intelectual, ¿no? Eso es compatible con decir que, a su vez, eso trae beneficios para la sociedad, ¿no? Pero es muy distinto de decir la tarea de la universidad es contribuir a transformar el mundo. Si describimos la tarea de las universidades así, bueno, nos vamos a volver suspicaces respecto de discursos dentro de la universidad que parece que no contribuyen a transformar el mundo en la dirección que hay que transformarlo, ¿no? Si en cambio entendemos que la tarea de la universidad es comprender el mundo, bueno, vamos a entender que para comprenderlo bien uno necesita muchas miradas. Yo creo que atender a el fin de la universidad o recalibrar, ¿no?, cuál es su fin primordial, es una de las cosas importantes a las cuales prestar atención. Bueno, Manfred Svensson, Rafael Gumucio, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación, estas reflexiones. Gracias a IES por tenernos aquí, por abrir este espacio precisamente de debate y de reflexión en un momento y en una sociedad donde la verdad es que debiéramos tratar todos, desde cada uno, desde donde le toca, yo desde el periodismo, ¿cierto? Ustedes desde la universidad, de los medios también, de ampliar las miradas y de intentar poner o incluir a la mayor cantidad de visiones y miradas sobre la mesa y no al revés, ir reduciendo esa cantidad de miradas. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a ustedes también que vinieron, y esperamos que haya sido un aporte para todos los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias.